Bueno, la doctora es integrante de nuestro servicio, ha sido también integrante de la sociedad, del comité de la Sociedad Peruana de Neumología, y nos va a ilustrar sobre esquemas acortados en TB sensible. Gracias, doctor Chávez. El esquema actual de tratamiento para TBC que utilizamos, que consiste en 4 drogas, 4 drogas utilizadas durante 2 meses y luego 2 drogas durante 4 meses, con un total de 6 meses, de las drogas que ya conocemos del esquema sensible, isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, fue recomendado y ampliamente difundido en todo el mundo y adoptado por todo el mundo a partir del año 2010 aproximadamente, ¿no? O sea, a pesar de que ya se haya estado usando antes, la recomendación oficial con una segunda fase diaria por la OMS es a partir de 2010, y esta recomendación fue basada en varios estudios bastante trascendentales realizados por el Consejo Británico de Investigación Médica a partir de la década de 1980. Y con este esquema, aproximadamente un 85% de nuestros pacientes suelen tener un resultado exitoso, es decir, curarse y evitar recaídas posteriormente. Sin embargo, como lo mencionaba el doctor Chávez, a pesar de que tenemos un esquema que es bueno, que funciona y que es efectivo, los médicos la comunidad científica continúa buscando esquemas que sean altamente potentes y que tal vez sean de una duración más corta, para con ello tratar de facilitar la adherencia, evidentemente disminuir los efectos adversos y de algún modo ver si también podemos impactar sobre costos con estos esquemas de tratamiento que duren menos de 6 meses. Y de ahí surge una pregunta, que es si es que es efectivo un esquema de para llevarlo a su destino. Si es que es efectivo un esquema de tratamiento de menos de 6 meses para tratar tuberculosis pulmonar sensible. Buscando la literatura, antes de esta publicación, que es previo a la pandemia de COVID-19, esta revisión sistemática, metaanálisis publicado el año 2019 en Cochrane, buscó evaluar la eficacia y seguridad de los diferentes esquemas acortados que existían hasta ese momento, o que se habían probado hasta ese momento para el manejo de la TBC pulmonar sensible, contra el esquema estándar, que es el que conocemos de 6 meses, nuevamente en pacientes que tenían TBC pulmonar sensible. Se incluyeron básicamente ensayos clínicos controlados, aleatorizados y cuasi aleatorizados, que hayan sido publicados hasta el año 2019, todo previo a la era del COVID. El tipo de participantes que se buscaron fueron de todas las edades, independientemente de su condición de VIH o no, y obviamente que el diagnóstico de tuberculosis tuviera una evidencia microbiológica, ya sea por un cultivo positivo o una prueba de GeneXpert positivo, y con sensibilidad al menos muy probable o comprobada con las drogas de primera línea. La intervención en este metaanálisis incluyó cualquier esquema de tratamiento anti-TB que durara menos de 6 meses y que incluyera cualquier combinación de medicamentos nuevos o medicamentos ya conocidos a dosis diferentes a las usuales para el tratamiento de la TBC pulmonar sensible, y el control fue el esquema estándar de 6 meses con las drogas que ya conocemos, isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida. Y el outcome primario fue buscar básicamente recaída de la tuberculosis, definida como recurrencia clínica o bacteriológica dentro de los 2 años posteriores al seguimiento después de haber terminado el tratamiento. Algunos otros outcomes que se buscaron en este metaanálisis: muerte por cualquier causa durante o posterior al seguimiento de los pacientes hasta 2 años, interrupciones del tratamiento en cualquier momento, algún frotizo cultivo positivo al final de las 8 semanas del esquema de tratamiento, fracaso al tratamiento definido como persistencia de un cultivo positivo o un nuevo cultivo positivo al término del tratamiento, el desarrollo de cualquier fármaco resistencia durante el tratamiento, efectos adversos fatales o potencialmente fatales, y cualquier otro evento adverso que haya sido reportado no necesariamente fatal. Se encontraron como casi 1.490 títulos que podían coincidir con los criterios de búsqueda para este metaanálisis. Cuando se revisaron los abstracts y se revisaron luego posteriormente los papers ya en su totalidad, se eliminaron casi la totalidad de los estudios y finalmente ingresaron 5 ensayos clínicos a esta revisión sistemática / metaanálisis. 3 de ellos multicéntricos, 2 de ellos realizados en la India, una totalidad de casi 5.800 participantes, 3.500 en el grupo de intervención y 2.100 y pico en el grupo de control, 14 países de las regiones donde más prevalencia tenemos de tuberculosis, que son África, Asia y Latinoamérica.
La mayoría de participantes eran de sexo femenino y todos fueron mayores de 18 años y 2 ensayos incluyeron participantes con infección excluyeron participantes con VIH y 3 incluyeron pacientes con infección por VIH siempre y cuando su CD4, o sea, en esos estudios los pacientes tenían CD4 que estaban por encima de 150 a 250 células por milímetro cúbico, dependiendo del ensayo que se estuviera revisando. Todos incluyeron participantes que tuvieran cavitación pulmonar, y el seguimiento fue hasta 2 años posterior al término del tratamiento. ¿Qué tipo de pacientes no estuvieron incluidos en estos estudios? Básicamente pacientes con muy bajo peso, menos de 30 a 40 kilos según el estudio, niños, gestantes, mujeres que están dando de lactar y algunas comorbilidades serias, incluyendo diabetes mellitus, estuvieron excluidos. Obviamente se requirió la confirmación microbiológica de la tuberculosis y se excluyeron pacientes con tuberculosis resistente. En los 5 ensayos que evaluó este estudio, los esquemas acortados incluían al menos una de las siguientes 2 fluorquinolonas, moxifloxacino o gatifloxacino. Algunos de estos ensayos incluyeron más de 2 brazos en la evaluación. No hubieron estudios que compararan otros esquemas acortados con otras fluorquinolonas, nitroimidazoles, veraquilina, linesolida, amoxicilina, ácido clavulánico, carbapenem, clofazimine, por ejemplo. Y estos son los esquemas de intervención que sí incluyeron los estudios. 2 estudios reemplazaron etambutol con moxifloxacino, otros 2 reemplazaron isoniazida con moxifloxacino, y en un ensayo se añadió el moxifloxacino al esquema estándar, y 2 ensayos clínicos evaluaron también brazos que incluían gatifloxacino en reemplazo del etambutol. ¿Y qué es lo que se vio? A ver, lo primero es que los esquemas acortados que incluían moxifloxacino en vez de etambutol o isoniazida probablemente aumentaban la proporción de participantes que experimentaban una recaída después de un tratamiento exitoso en comparación al esquema estándar. Y esto lo vemos acá, ¿no? La mayoría del análisis y de los ensayos favorecían finalmente el régimen estándar versus los esquemas acortados de 4 meses que podían incluir moxifloxacino. La evidencia era aún más contundente con gatifloxacino, o sea, los esquemas que utilizaron gatifloxacino en reemplazo de etambutol definitivamente aumentaban la proporción de participantes que experimentaban una recaída posterior al tratamiento en comparación con el esquema estándar, ¿no? Y aquí la evidencia todavía es más sólida en favor al régimen de 6 meses. Acá hay un error, no es 4 en el gráfico, es 6. Otros resultados de este metaanálisis es que no había diferencia entre los esquemas para muertes, que los fracasos al tratamiento fueron raros, que los esquemas acortados probablemente no aumentaban el riesgo de resistencia y que no habían diferencias en los eventos adversos. Entonces, hasta antes de la pandemia de COVID-19, la conclusión que había era que no había evidencia de que los esquemas acortados para el tratamiento de la TBC sensible fueran mejores que el esquema estándar que conocemos. Y que, bueno, definitivamente no había un empeoramiento en los efectos adversos ni en los fracasos al tratamiento, pero al menos las recaídas sí eran mayores. ¿Qué pasó el año 2021? El año 2021 salió publicado este estudio que fue hecho, de hecho el reclutamiento fue antes de la pandemia. Un estudio que está publicado en el New England que evaluaba un esquema de 4 meses de rifapentina con o sin moxifloxacino para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar sensible, ¿no? Y básicamente lo que se buscaba era evaluar si estos esquemas podían ser eficaces, ¿no? ¿Cuál era la justificación detrás de esta pregunta de investigación o este planteamiento de ensayo? Y es que sabemos que las rifamicinas son la piedra angular del tratamiento antituberculoso debido a su capacidad para esterilizar lesiones y proporcionar una curación duradera, y que la rifampicina tiene una actividad contra el Mycobacterium tuberculosis que tiene una vida media más larga, o sea, tiene una vida media más larga y eso significa una mayor exposición a este fármaco con una sola dosis diaria en comparación a la rifampicina. También sabemos que la moxifloxacino es una fluorquinolona que tiene una buena actividad contra Mycobacterium tuberculosis, ayuda a acelerar la conversión del cultivo de esputo a negativo, sin embargo, por sí solo es insuficiente para poder acortar la terapia a 4 meses, como ya lo hemos visto con el metaanálisis previo. Entonces, este trabajo de investigación fue un ensayo clínico internacional, multicéntrico, aleatorizado, abierto, de fase 3 y de no inferioridad. No buscaba ver si era mejor, buscaba ver que al menos no sea inferior,
y a partir de ahora lo vamos a conocer como el estudio 31, porque esas es las siglas con las que se conoce. Los participantes fueron mayores de 12 años, con TBC pulmonar sensible, con diagnóstico por baciloscopía o GeneXpert positivo, y con evidencia de sensibilidad a isoniazida, rifampicina, fluorquinolonas. Incluyó también pacientes con VIH, siempre y cuando su recuento CD4 fuera mayor de 100. Hubieron 3 brazos, el brazo control, que es el esquema que conocemos tradicionalmente de 6 meses, con isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, y la fase de continuación o de mantenimiento con isoniazida y rifa. Y hubieron 2 brazos que incluyeron rifapentina, uno que incluyó rifapentina, isoniazida, piracinamida y tambutol, y otro que incluyó rifapentina, isoniazida, piracinamida y moxifloxacino. A las dosis de rifapentina y de moxifloxacino que tenemos acá, tratamiento directamente observado de lunes a domingo, con al menos 5 días en los que se mirara que las dosis se tomaran todo el tiempo, y también hubo una estratificación para la aleatorización según centro de investigación, estatus de infección por VIH y cavitación en la radiografía inicial. El outcome de eficacia era la supervivencia libre de tuberculosis a los 12 meses después de la aleatorización, con un seguimiento total de 18 meses, y el seguridad de que no hubieran efectos adversos de grado 3 o más durante el tratamiento. El análisis primario de la población se realizó en la población que era microbiológicamente elegible. Eso significa evidencia de Mycobacterium tuberculosis, ausencia de resistencia a rifa, isoniazida o fluorquinolona, y que no se violara ningún criterio de elegibilidad. Y con eso tuvimos un total de casi 5.000 y pico participantes. Al final, 2.000 y pico fueron a la randomización a uno de los 3 brazos. La localización fue 1-1-1, pero finalmente la población que fue microbiológicamente elegible, es decir, en la que se confirmó que había realmente tuberculosis y que no había resistencia, fue un total de 2.343 participantes, con esta distribución según el brazo en el que estuviera de tratamiento. Se hizo también una evaluación, no solamente a la población microbiológicamente elegible, sino a la población accesible, que fue la población a la que se le completó el seguimiento, a la población que completó al menos el 75% de las dosis según el protocolo, y a la población a la que se le completó el 95% de las dosis según el protocolo. Esta es la tabla de características básicas. No hubieron diferencias en las características demográficas y clínicas de los 3 grupos. En cuanto al outcome primario, que era ver evaluar si no había inferioridad en el tratamiento, el grupo rifapentina moxifloxacino, estableciendo como un nivel de no inferioridad 6.6%, demostró que este brazo, justamente el de rifapentina moxifloxacina, no era inferior al esquema sensible, a diferencia del otro brazo que incluía solamente rifapentina sin moxifloxacino, en el cual no se pudo cumplir este nivel de 6.6 de no inferioridad. ¿Cuál es la conclusión para el outcome primario? Que el brazo rifapentina y moxifloxacino sí demostró no ser inferior. La proporción de pacientes curados en los brazos fue similar. Hubo una alta retención de participantes en ambos brazos. El tiempo para la conversión del cultivo de esputo fue más corto en el grupo que utilizó 4 meses de tratamiento. No hubo diferencia significativa en mortalidad y en efectos adversos. Tampoco hubo diferencias significativas en los subgrupos, ya sea por infección por VIH, enfermedad extensa, diabetes o bajo peso. Y no había evidencia contundente para hablar sobre adquisición de resistencia en estos grupos. La conclusión de este estudio del estudio 31, es que el régimen basado en rifapentina moxifloxacino con una duración de 4 meses no era inferior al esquema estándar. Con eso, el año 2022, la Organización Mundial de la Salud, en su actualización de las guías de manejo de tuberculosis, añade la recomendación 6, que es una nueva recomendación para introducir este esquema cortado desde 4 meses, pero siendo una recomendación condicional, es decir, es probable que los efectos sobre la adherencia de este esquema sean deseables para la mayoría de la población, pero no necesariamente para todos. Y la certeza de esta evidencia es moderada, es basada básicamente en un ensayo clínico, pero es probable que estudios nuevos adicionales vayan a impactar en algo en la confianza que tengamos sobre el efecto y que puedan cambiar la estimación de los resultados. Entonces, hay que tener en cuenta que esta recomendación está basada solamente en este estudio por el momento,
que la población a la que no aplica esta recomendación son personas con menos de 40 kilos de peso, TBC extrapulmonar, pacientes con infección con VIH con menos de 100 células por milímetro cúbico, niños menores de 12 años, gestantes, puérperas y mujeres que estén en periodo de lactancia. Y que hay que tener un montón de consideraciones si es que alguien quiere implementar este estudio en sus programas de tratamiento para TBC, ¿no? La primera es que se necesita evidencia de no resistencia a isoniazida, rifampicina y fluoroquinolonas, sobre todo buscar la no resistencia a fluoroquinolonas en zonas con alta prevalencia de estos fármacos, que tiene que ser directamente observado el tratamiento, con al menos 5 de 7 días a la semana para la toma, y que en programas donde ya se utilizan los fármacos de dosis fija, de dosis combinadas fija, pues obviamente este esquema implica una mayor cantidad de píldoras o tabletas a ser tomadas por el paciente. Lo otro es los costos de este nuevo esquema. Los costos son actualmente altos, el 90% del costo del esquema se lo lleva la rifampicina y se requiere todavía investigación para evaluar el impacto sobre los recursos en general y la costo-efectividad de este esquema. Otra consideración importante con rifampicina es que la dosis probablemente óptima del fármaco esté oscilando entre los 900 a 1200 miligramos al día. Este estudio utilizó 1200 miligramos al día y que a diferencia de la rifampicina, este fármaco tiene una mejor absorción y biodisponibilidad cuando se ingiere con alimentos ricos en grasas, ¿no? Y que aparentemente el peso corporal no afecta al aclaramiento de la droga. Y obvio, como cualquier implementación nueva en el tratamiento de los pacientes, si es que se quiere implementar este esquema en un contexto de un programa de tuberculosis, pues se requiere el entrenamiento del personal de salud para la administración de este esquema, ¿no? Sabiendo que hay criterios de elegibilidad bastante concisos o concretos en comparación al esquema estándar, el monitoreo de la función hepática va a ser igual que para el esquema estándar según las normas de cada país, y a pesar de usar una fluoroquinolona dentro del esquema de tratamiento, no se requiere necesariamente un EKG basal, salvo que haya historia de enfermedad cardiovascular previa que así lo requiere. Entonces, después de revisar la evidencia, en realidad, la recomendación de la OMS hasta el momento es una recomendación condicional con un nivel de evidencia moderado y basado hasta el momento en un solo estudio. El esquema que al menos ha demostrado que no ser inferior es el que utiliza rifampicina y que reemplaza el etambutol por moxifloxacino, y se requiere evidentemente todavía muchísimo más información para, o sea, más evidencia, más investigación, como para poder hablar más allá de la no inferioridad del esquema o proponer otros esquemas para tuberculosis sensible. Y eso sería todo en relación a tratamiento de la tuberculosis sensible. Gracias. Agradecimiento a la doctora Carla por su brillante exposición. Hace 15 o 20 años, de repente, los amigos del doctor Rechinelli, una ONG, hizo lo que no se pudo hacer acá, ordenar los esquemas que nuestros pacientes resistentes recibían para poder tabular después la estadística y ver si los esquemas que acá se administraban eran mejores que los que obtuvo aquella ONG, cuyas tasas de entre comillas, de curación eran menores al 50%, ¿no? En pacientes con TB extremadamente resistentes.